Sectas heréticas, clase 5, audio 5. Continuemos entonces con el estudio de la secta herética de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hemos visto algo de su teología que se basa en la autoridad de la Biblia, en la Trinidad, en la salvación por medio de Jesucristo, pero también en la observancia del sábado, de la doctrina del juicio investigador y la manifestación del don de profecía en la vida de Ellen White. Además, hemos visto una breve historia y algunas creencias heréticas sobre la Biblia, sobre Jesucristo, y ahora veremos lo que creen acerca de la salvación. Leamos ahora lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 5 en adelante. Este es un pasaje en el que Dios está hablándole a Moisés y dándole indicaciones a Aarón acerca de cuándo debe ingresar al tabernáculo, al lugar santísimo, y cuándo no. Entonces le dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. A Aarón, el sacerdote o el sumo sacerdote que podía ingresar al lugar santísimo, ¿no? Dice, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Esta creencia que ellos tienen de que Dios cargará nuestros pecados sobre Satanás, a quien luego destruirá, es una doble herejía, ya que primero hacen a Satanás cosalvador con Jesucristo, porque cargará nuestros pecados. Y segundo, porque sostienen el aniquilamiento total, es decir, que no creen en el castigo eterno. Toman la palabra Azazel como diablo, pero la Biblia la traduce como remoción, alejamiento, como enviado, como separar. Primariamente la palabra significa chivo de partida, chivo expiatorio, Azazel. Azazel se compone de 2 partes. Que significa cabra, hembra, por ser fuerte, pero el masculino es plural y significa cabra o cabrito. También se puede usar como pelo de cabra. Y también está compuesto por la palabra azal, que es una raíz primaria que significa alejarse. De ahí que implica desaparecer, es decir, apartarse, discurrir, estar errante, alejarse, ¿no? Los adventistas del séptimo día se basan en la mitología. Si fuera como ellos dicen, tendría que decir en Azazel, en vez de decir por Azazel o para Azazel. El verdadero significado es que el primer macho cabrío tipifica la muerte propiciatoria de Cristo, y el segundo se deja en libertad para que se perdiera en el desierto y tipifica la remisión de nuestros pecados por el Señor Jesucristo. Si fuera como ellos dicen, la expiación de nuestros pecados sería en parte por Cristo y en parte por Satanás. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo vemos en Isaías 3:6. El simbolismo del ritual muestra a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4:5, cuando dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Según Ellen White, la expiación no se consumó en la cruz y la sangre de Cristo no tenía como misión cancelar el pecado. Pero la pregunta sería, ¿cómo esto es posible conciliarlo entonces con lo que dice la Biblia, ¿no? Porque en Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 29, nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios 5:7 se nos dice que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Y en Gálatas 3:13 se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Muy bien, sigamos avanzando entonces y veamos ahora qué es lo que ellos creen acerca de la vida futura. Ellos sostienen que cada persona que muere cae en un estado de inconsciencia total.
Ellos dicen así: el estado al cual la muerte nos reduce es un estado de silencio, inactividad y absoluta inconsciencia. Y añaden: entre la muerte y la resurrección los muertos duermen. Se basan en pasajes como por ejemplo Eclesiastés 9:5, que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y ellos dicen que los muertos entonces nada pueden hacer en esta vida terrenal, que caen en el olvido, que tienen una inactividad y absoluta inconsciencia. Veamos nosotros lo que dice en Filipenses en el capítulo 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Partir significa morir y significa estar con Cristo, pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Para el redimido no hay estado intermedio. La vida eterna que comenzó aquí en la tierra continúa en el cielo. Cuando morimos estamos con Cristo. Pablo lo presenta como ausente del cuerpo, presente en el Señor. Eso lo vemos en 2 Corintios en el capítulo 5, a partir del versículo 1, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. También podemos leer lo que nos dice la Biblia referido a esto, de pasar de este mundo directamente a estar con Cristo. Veamos también en Lucas, en el capítulo 16, versículo 19 en adelante, lo que nos dice acerca de esa posibilidad de tener una inconsciencia absoluta o no. Fíjense cómo dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En este pasaje vemos que el rico en el Hades sufre tormento personal y preocupación por sus hermanos en la tierra, es decir, que tiene plena conciencia. También conversa con Abraham, que estaba muerto, pero también con plena conciencia. Otra pregunta que podríamos hacernos en relación a esto de tener conciencia o entrar en una inconsciencia absoluta, como dicen los adventistas del séptimo día, es la siguiente pregunta:
¿Cómo es que entonces hablaban Cristo con Moisés y Elías, que también estaban muertos, si es que ellos estaban en ese sueño del alma? Los salvos están en espera de la resurrección, dicen los adventistas, ¿no? En una inconsciencia absoluta, pero ¿qué hay esperando a los perdidos? Según ellos, nada, porque los adventistas creen en la aniquilación total de los impíos, incluidos Satanás y los demonios. Por ejemplo, escribe Spencer: la enseñanza positiva de la Sagrada Escritura es que el pecado y los pecadores serán borrados de la existencia. Volverá a haber un universo limpio y puro. Si esto fuera verdad, no habría castigo eterno entonces para el pecador, ni para el diablo, ni para sus demonios. Jesucristo mencionó varias veces que sí hay castigo eterno. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 25 y versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El apóstol Juan, en su visión apocalíptica, él ve el tormento del diablo y de los suyos en el lago de fuego por la eternidad. Fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acá estamos viendo no aniquilación total, sino que habrá un lugar de castigo eterno. También Judas nos escribe sobre los ángeles y hombres como los sodomitas y asegura el castigo eterno para ellos. Leamos en Judas 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otra vez vuelve a mencionar, ¿no?, el castigo del fuego eterno. No enseña las Escrituras acerca de la aniquilación total, sino de la eternidad y del castigo en la eternidad. Fíjense lo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No existe la aniquilación total. Lo que existe es la vida después de la muerte, sea para estar en el cielo, en una recompensa eterna con Dios o en un castigo eterno. La pregunta sería, si para los adventistas del séptimo día no existe el castigo eterno, sino la aniquilación total, ¿de qué son salvados los adventistas si es que no existe ese castigo eterno?